Continuamos con breves pero pertinentes reflexiones sobre lo que ha dejado un año de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto que en muchos casos la contingencia ha resultado devastadora para muchas personas y familias, también lo es que en general nos ha obligado a replantearnos nuestra forma de vida, las relaciones personales y laborales, los vínculos familiares, nuestra responsabilidad como parte del ecosistema. En esta ocasión, revisaremos el papel de las redes sociales y la tecnología en medio de la contingencia sanitaria. ¿Cuál es el mensaje que nos da la naturaleza? ¿Cómo enfrentan los adolescentes esta inesperada situación? ¿Qué ha provocado el home office? ¿Cuál será el entorno en el que se desarrollarán las campañas electorales? Sin duda alguna, el SARS-CoV-2 estremeció muchos cimientos de la sociedad contemporánea. Ha puesto en entredicho lo que suponíamos era normal y definitivo. Nos enfrentó a la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano. Nos llama a replantearnos el sentido de la vida, a proteger nuestro hogar, que es la Tierra, a recordar que solo hay un planeta y que no le pertenece únicamente al hombre. Conviene considerar la pandemia como un llamado de atención y una oportunidad para actuar de manera corresponsable, en armonía con el entorno y todos los seres vivos que nos rodean. ¿Seremos capaces de aprender la lección? ¿Qué aprendimos durante este año de confinamiento en términos de uso de redes sociales y medios digitales? Bueno, el confinamiento nos ligó mucho más al mundo virtual, ¿no? Es decir, este confinamiento nos hizo traernos la vida laboral a la casa y hacer esto que se llama home office y que hoy amenaza en convertirse como el futuro ya del trabajo, ¿no? Y como consecuencia de eso estuvimos mucho más pegados a las redes sociales porque por razones obvias, por la misma pandemia y por los temores a contagiarnos, redujimos nuestros contactos personales en una manera bastante significativa. Entonces recurrimos mucho a estas redes sociales para estarnos comunicando. Recurrimos inclusive a una plataforma como Zoom que estamos empleando ahorita para hacer reuniones que antes eran reuniones personales en la casa de alguien, nos tomamos la copa con alguien a través de Zoom, ¿no? Entonces, esto nos volvió muchísimo más dependientes al grado de que ya se habla que en el futuro vamos a estar más pegados a estas cuestiones. Una cuestión que yo no veo con buenos ojos es que de aquí en adelante haya mucho más home office, ¿no? Por varias razones. Una de ellas, el trabajo es mucho más agotador, mucho más demandante y se pierde ya de manera definitiva esta distinción entre el trabajo y lo doméstico, entre el trabajo y la casa, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones, ¿no? Que a la larga me parece que va a generar algunos problemas domésticos que con el tiempo habrá que medir. No es de gratis el dato que nos han estado dando los medios a lo largo de este año, que en México la violencia de género se incrementó gracias a que estábamos en confinamiento, ¿no? Entonces, por ahí hay algo que habría que ver. ¿Qué aprendimos los seres humanos de nuestra relación con el medio ambiente en este año de confinamiento? Creo que aprendimos que la naturaleza nos está llamando la atención y nos está poniendo un foco rojo de alerta de cómo nos estamos comportando y nos hemos comportado muy mal, y esto es solo un ejemplo de lo que va a suceder y de lo que estamos nosotros mismos provocándole a la madre tierra y provocándolo a nosotros mismos.
¿Qué pueden aprender los adolescentes a los que les tocó vivir esta pandemia? Yo creo que tienen mucho que aprender, bueno, todos en general, pero los adolescentes en particular, a lidiar con sus emociones. Y aparte, a mí me parece uno de los aprendizajes que nos dejaría a todos es como saber que nada es para siempre, ¿no? O sea, lo sabemos, pareciera que lo sabemos, damos por hecho que todo, que vamos a vivir al día siguiente, damos por hecho que nuestra familia va a estar ahí, damos por hecho que vamos a poder salir a tomar un café, que vamos a poder ver a nuestros amigos, y la realidad es que no es así, sin llegar a ser catastrófica ni nada por el estilo, pero la realidad es que nada es para siempre, ¿no? Entonces creo que esta situación nos reafirma ese pensamiento y que lejos de angustiarnos, tomarlo como un, ok, disfruta cada momento o disfruta tu familia, disfruta tus amigos, ¿no? Y aparte de todo, evalúate, ¿no? Creo que también es una muy buena oportunidad de aprendizaje de resiliencia para los adolescentes, que a final de cuentas la resiliencia nos sirve en toda nuestra vida. Debido al confinamiento ocasionado por la pandemia, mucha gente se queja de que trabaja más desde su casa que si asistieran a su centro laboral. ¿Cuáles son las repercusiones del home office? Entendiendo que no es lo mismo estrés laboral que estrés personal, que burnout, sí podemos decir que en algunos casos habrá aumentado el burnout siempre y cuando se refiera a que la carga de trabajo no ha sido la adecuada, ni los medios. No obstante, en esta situación tan particular que estamos nosotros vivenciando en el home office, donde además del burnout que pudiera presentarse por causas de trabajo, se están adhiriendo otras situaciones como las familiares, que convivimos en espacios reducidos, no siempre aptos o propios para llevar a cabo nuestras actividades como comúnmente las llevábamos desempeñando o bien como actualmente se nos está requiriendo que lo desempeñemos. Eso añadido a que tratamos de equilibrar, no siempre de forma eficaz, cuestiones como la pareja, los hijos, familiares adultos mayores que conviven con nosotros, así como decíamos que no estamos aptos quizá con todos los argumentos y herramientas necesarias para desempeñar el trabajo, como lo sería pues un centro en la casa donde podemos desempeñar nuestras actividades, llámese problemas de conectividad de internet, llámese mobiliario no ergonómico. Sabemos que idealmente tenemos que contar con un escritorio, una silla, iluminación, así como siempre lo vivimos, las cuestiones ambientales, ruidos, fenómenos que no están bajo nuestro control. Esto, aunado al burnout laboral, es cuando entonces la persona puede vivenciar una situación de estrés crónico. Y aquí el problema no termina ahí. El problema, decíamos, previene o proviene de que cada persona ha aprendido a enfrentar estas situaciones de forma diferente. Habrá personas que no han aprendido a enfrentar situaciones de estrés o bien de frustración o bien no se habían enfrentado a situaciones como la que actualmente estamos viviendo muchos. Y entonces para algunos estos fenómenos donde tenemos que equilibrar lo laboral más lo personal, más decíamos el bombardeo constante de información, más la preocupación de enfermarnos, de contagiar o que se contagie un ser querido, es lo que en su momento desencadena en una mayor carga de estrés a los individuos. Las personas necesitamos en su momento entender por lo que estamos pasando y buscar soluciones que podamos nosotros manejar, es decir, desde la comunicación con nuestros jefes en caso de que sea posible. Sabemos que hay organizaciones que no permiten que uno pueda hacer una propuesta de mejora o uno pueda externar ante nuestros jefes si nos sentimos con una carga de trabajo desproporcionada o inequitativa, pero habrá otras organizaciones donde sí se permita y entonces hay que buscar canales de comunicación donde juntos busquemos una solución que nos ayude a todos. Pero también canales de comunicación en casa, porque ahorita estamos viviendo todos lo mismo, un encierro donde estamos conviviendo con nuestras parejas, con nuestros esposos, esposas, hijos o demás familiares, o bien en algunos casos, pues gente que no es de la familia, pero que vive con nosotros. Ahí igualmente necesitamos comunicarnos, establecer normas, establecer reglas, y en el caso específico de los niños, porque la gran mayoría igualmente que está viviendo estos grados de estrés, están enfrentándose a que el niño está en clase, la niña está con actividades o gritan, y esto es lo que ha desencadenado, decíamos, muchas situaciones familiares, sociales alarmantes.
posible que la pandemia marque un antes y un después en el respeto de las personas hacia los recursos naturales y hacia todos los seres vivos? Mucha gente está hablando de esta situación, ¿no? Y está entendiendo que la pandemia, lo que estamos viviendo es precisamente por el deterioro, por la invasión de las zonas silvestres alrededor del planeta Tierra. Lo que sí no creo definitivamente es que las corporaciones, los gobiernos, las empresas, las industrias, no creo que tengan un solo cambio de actitud en este tema. Ellos siguen, porque lo vemos, siguen con la misma actitud de depredar, de acabar, de deforestar, no tienen límite y desafortunadamente ni la pandemia los va a frenar. ¿Cómo afectó a la comunicación política y a la lucha electoral la contingencia sanitaria? Bueno, yo creo que sí, de alguna manera, porque por un lado el hecho de que recurrimos todos mucho más a nuestras redes sociales. Algunos políticos les han estado hackeando y les han estado exponiendo cosas privadas, por ejemplo, ¿no? Que han tenido impacto negativo en ese sentido, y entonces ha deteriorado mucho más este discurso sobre lo que es la política, porque pues lamentablemente nos enteramos y hemos visto cosas muy desagradables de muchos políticos, ¿no? Y las campañas, bueno, y los procesos políticos, pues de alguna manera se hicieron mucho más presentes en las redes, de manera que a lo mejor estamos viendo más política de la que veíamos antes, probablemente. La esencia de la política, que es la lucha por el poder, transcurre no solamente en las redes, ¿no? Y estas luchas se siguieron dando, quizás se hicieron ahora mucho más públicas en las redes, y quizá en ese sentido se note un deterioro de la vida política, un deterioro de la conversación política. Las redes sociales nos están metiendo en la conversación de cosas que, la verdad, son más para preocuparse que para enorgullecerse, y que no conducen a tomar decisiones serias, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí es donde han estado afectando a la comunicación política. ¿Cuál sería el aprendizaje que deja este año de confinamiento en las personas que están realizando trabajo en casa? Ok, podríamos mencionar muchos. Mi punto de vista personal lo voy a especificar en este caso, y algunos de los estudiosos y escritores de artículos varios que llevamos miles de artículos alrededor del año que se han escrito de este tema, debiera ser o debiera enfrentarse en lo que acabo de mencionar de asertividad. Las personas necesitamos en su momento entender por lo que estamos pasando y buscar soluciones que podamos nosotros manejar, es decir, desde la comunicación con nuestros jefes en caso de que sea posible. Sabemos que hay organizaciones que no permiten que uno pueda hacer una propuesta de mejora o uno pueda externar ante nuestros jefes si nos sentimos con una carga de trabajo desproporcionada o inequitativa, pero habrá otras organizaciones donde sí se permita, y entonces hay que buscar canales de comunicación donde juntos busquemos una solución que nos ayude a todos. Pero también canales de comunicación en casa, porque ahorita estamos viviendo todos lo mismo, un encierro donde estamos conviviendo con nuestras parejas, con nuestros esposos, esposas, hijos o demás familiares, o bien en algunos casos, pues gente que no es de la familia, pero que vive con nosotros. Ahí igualmente necesitamos comunicarnos, establecer normas, establecer reglas. Y en el caso específico de los niños, porque la gran mayoría igualmente que está viviendo estos grados de estrés, están enfrentándose a que el niño está en clase, la niña está con actividades o gritan. Y esto es lo que ha desencadenado, decíamos, muchas situaciones familiares, sociales alarmantes. Entonces, yo creo, respondiendo a su pregunta, esto es lo que debiéramos tener como principal aprendizaje del home office, de que tanto en el trabajo como en la casa necesitamos organizarnos, siempre de forma asertiva, con respeto, con tolerancia, con paciencia, entendiendo que para todo problema hay más de una solución. ¿Qué lección deja el confinamiento a los padres respecto a las necesidades psicoafectivas de los adolescentes? Yo creo que lo visibiliza.
visibilizó mucho o está visibilizando mucho que es muy importante tener un buen manejo de emociones. Con el buen manejo no significa controlarlas, no significa que controla tu enojo, controla tu depresión, controla tu tristeza, no, significa vamos a ver cómo lo podemos manejar de una forma más adaptativa. Eso me parece que es lo principal, que a veces como adultos se nos olvida cómo fuimos de niños, cómo fuimos de adolescentes, las necesidades que tuvimos. Por eso también era el consejo ese, ¿no? Acuérdense cómo lo vivieron, acuérdense qué necesitaban. Cuando nosotros podemos partir desde la idea de qué necesité yo en los años anteriores cuando la pasé mal, y aunque a lo mejor ahora que soy adulto diga, a lo mejor no fue una situación tan difícil ahorita en mi vida adulta, pero cuando era adolescente, cuando era niño, sí la pasé no muy bien. Entonces, como que hacer una pausa en nuestra vida adulta y decir, oye, la está pasando mal, ¿no? Y no es como una cosa de la edad. Sí es de la edad, pero eso no significa que yo pueda como adulto invalidar las emociones de los adolescentes. Entonces creo que es una invitación a los papás a voltear, a hacer una pausa y decir, a ver, ellos también están pasando ciertos problemas y para ellos es necesario. O sea, si llora porque no puede salir con sus amigos, lo está sufriendo así y es válido. Llegó el tiempo de que los ciudadanos, los hombres y mujeres del mundo, tomen la iniciativa para rescatar, defender y conservar los recursos naturales. Definitivamente, este es un llamado de atención y es el momento de que la Madre Tierra nos está gritando que tenemos que defenderla. Al final somos sus guerreros, nosotros somos los guerreros de la Madre Tierra y nosotros tenemos que levantar la voz por ella y defenderla. Y si no lo hacemos nosotros como ciudadanos, como seres, como individuos, que la amemos, que regresemos a ella, que volvamos a la naturaleza, porque somos parte de ella, estamos en el momento. Si en este momento no cambiamos el rumbo, no va a haber, no hay plan B, no hay otro planeta. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.